Desmontaje del motor. Este es un motor de gasolina con árbol de levas en cabeza de 200 centímetros cúbicos. Afloje y retire estos tornillos marcados de la cubierta de aire principal con una llave de 8 milímetros. Retire la cubierta de aire principal. Gire el motor hacia el lado del escape. Afloje y retire estos tornillos marcados de la cubierta de aire del lado de escape con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire la cubierta de aire del lado de escape. Girar el motor hacia el lado de la tapa del embrague. Afloje y retire los elementos de fijación de la cubierta de aire del lado de entrada con una llave de tubo de 8 milímetros. Para quitar el conjunto del carburador, afloje y retire los dos tornillos con una llave de anillo de 10 milímetros. Retire el conjunto del carburador. Retire la cubierta de aire del lado de entrada. Girar el motor hacia el lado del volante. Afloje y retire los tornillos de montaje del ventilador del motor con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire el ventilador. Afloje y retire los tornillos de la cubierta de aire trasera con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire la cubierta de aire trasera. Aflojar y quitar el tornillo de puesta a tierra del motor de arranque con una llave de estrella de 8 milímetros. Afloje y retire el tornillo del soporte de puesta a tierra con una llave de estrella de 13 milímetros. Afloje y retire los tres tornillos de montaje del motor de arranque con una llave de tubo de 10 milímetros. Retire el motor de arranque. Retire la bujía con una llave para bujías. Asegúrese de extraer la arándela. Afloje y retire tres tornillos del tubo de entrada con una llave de tubo de 8 milímetros. Afloje y retire las dos tuercas de la tapa del árbol de levas con una llave abierta de 10 milímetros. Retire la tapa del árbol de levas con varilla y martillo. Afloje y retire el tornillo del tensor de la cadena con una llave de tubo de 10 milímetros.
Asegúrese de que la junta tórica y el resorte se separen. Afloje y retire 2 tornillos con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire el conjunto del tensor con la junta. Afloje y retire la tapa de la válvula con una llave de estrella de 22 milímetros. De manera similar, retire otra tapa de válvula. Afloje y retire los tornillos de la rueda dentada de la cadena con una llave de tubo de 8 milímetros. Separe el engrane de tiempo de la cadena y luego retire el engrane de tiempo. Sostenga la cadena de distribución con una varilla magnética. Afloje y retire 2 tornillos con una llave de tubo de 8 milímetros. Afloje y retire las 4 tuercas de cabeza con una llave de tubo de 12 milímetros. Retire las tuercas con arandelas de cobre. Ahora, retire el conjunto de la culata de cilindros del motor. Asegúrese de que la cadena no se caiga en el motor. Retire la junta de la culata. Retire la guía de aceite. Retire la guía de la cadena. Desmontaje de la culata. Afloje y retire el tornillo de la placa de tope con una llave de cubo de 8 milímetros. Retire el tornillo y la placa de tope. Retire los ejes de los balancines de las válvulas de admisión y escape usando un tornillo M6. Retire los balancines del lado de admisión y escape. Para quitar el árbol de levas, use la herramienta especial como se muestra. Utilice 2 tornillos M6 y apriételos en el árbol de levas. Utilice una llave de tubo de 8 milímetros para apretar los tornillos. Retire el árbol de levas con una herramienta especial. Use una herramienta especial para quitar los sellos de válvula como se muestra. Use la herramienta especial para quitar los resortes de las válvulas.
Retire el asiento superior del resorte de la válvula y la válvula de la cabeza. Retire el sello de aceite de la válvula de la culata con unos alicates de punta. Retire el asiento del resorte de la válvula inferior con un imán. Ahora, retire el conjunto del bloque de cilindros del motor. Recuerde que la cadena de distribución no debe caer dentro del motor. Retire la junta del bloque de cilindros. Retire el anillo de seguridad del pasador del pistón con unos alicates de punta. Separar el perno del pistón. Retire el conjunto del pistón. Utilice una herramienta especial para sujetar el 5/4 más menos al mientras retira el conjunto del magneto. Desmontaje del pistón. Primero, retire el anillo del pistón superior. Luego, retire el segundo anillo del pistón. Luego, retire el anillo de aceite superior, medio e inferior uno por uno. Afloje y retire la tuerca del rotor del magneto con una llave de tubo de 19 milímetros. Use una herramienta especial para quitar el rotor del magneto. Apriete la herramienta con una llave abierta de 17 milímetros. Extraiga el rotor del magneto, apretando la herramienta especial. Retire el conector de cables. Afloje y retire el tornillo de la abrazadera de cable con una llave de tubo de 8 milímetros. Afloje y retire los dos tornillos de la bobina pulsar con un destornillador de cabeza ranurada. Afloje y retire los tres pernos del estator con una llave Allen de 5 milímetros. Retire el conjunto del estator del motor. Retire el manguera de ventilación de la tapa del embrague con unos alicates. Retire la varilla indicadora del lado del motor. Use una llave abierta de 17 milímetros para quitar el tornillo especial. Asegúrese de que la arandela de cobre sea retirada del tornillo. Afloje y retire el tornillo del tubo de aceite con una llave de tubo de 10 milímetros. Asegúrese de que la arandela de cobre sea retirada del tornillo. Afloje y retire los tornillos del soporte del cable del embrague con una llave de cubo de 8 milímetros. Retire el soporte del cable del embrague. Afloje y retire el tornillo de la tapa del filtro de aceite con una llave de tubo de 8 milímetros. Recuerde aflojar los tres tornillos simultáneamente. Retire el resorte, la junta y el filtro de aceite. Afloje y retire la tapa del colador de aceite con una llave de estrella de 22 milímetros.
Quite el colador de aceite con unos alicates de punta. Afloje y retire el perno del tope del embrague con un destornillador de cabeza plana. Retire la palanca del embrague y separe la funda de goma. Retire la varilla de empuje con unos alicates de punta. Afloje y retire los tornillos del exterior de liberación del embrague con un destornillador de cabeza Phillips. Retire la junta. Retire el sello de aceite. Afloje y retire los 12 tornillos de la cubierta lateral del embrague con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire la tapa del embrague con una varilla de plástico y un martillo. Retire la junta. Retire ambas guías. Retire el embolo y el resorte del siguenal. Retire el cojinete de bolas del conjunto del embrague. Retire la placa del tensor de cadena. Afloje y retire los 6 tornillos del embrague con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire 6 resortes. Sujete el conjunto del embrague con una herramienta especial y afloje y retire la tuerca con una llave de tubo de 19 milímetros. Retire la tuerca y la arandela. Retire el conjunto del embrague. Retire la arandela. Desmontaje del embrague. Retire el conjunto de placa de embrague de la carcasa. Retire el embrague del cubo. Separe la placa vibratoria del embrague del cubo. Placa de fricción, placa de presión, resorte vibratorio y embrague de ruedas separados. Afloje y retire los 3 tornillos de la bomba de aceite con un destornillador de cabeza Phillips. Quitar la bomba de aceite. Retire la espiga con un alicate de punta. Retire ambas juntas tóricas. Conjunto bomba de aceite. Retire el anillo de seguridad de la válvula de alivio de presión con unos alicates. Para anillos de seguridad internos,
Retire la arandela y el resorte. Retire la taza con unos alicates. Retire la arandela de seguridad con unas pinzas externas. Retire la arandela. Afloje y retire el tornillo con un destornillador de cabeza Phillips. Accionamiento por engranaje separado. Placa trasera separada. Retire el pistón y la carcasa. Afloje y retire la tuerca del siguenal con una llave de tubo de 19 milímetros. Retire la arandela. Retire el engranaje de la bomba de aceite y el engranaje impulsor primario. Afloje y retire dos tornillos de la placa, guía de la cadena con una llave de tubo de 8 milímetros. Retire la placa. Retire la cadena de distribución. Afloje y extraiga los tornillos de la tapa del cambio de marchas con una llave de estrella de 7 milímetros. Retire la cubierta. Retire el pasador hendido con un alicate de punta. Retire el pasador de resorte ranurado con un cincel y un martillo. Retire la palanca de cambios y la arandela. Afloje y retire la placa de cambio de marchas con una llave de tubo de 8 milímetros. Eje y placa de la horquilla de cambio de marchas separados. Retire la junta. Conjunto de placa de cambio de marchas. Afloje y retire los dos ajustadores con una llave de estrella de 8 milímetros. Afloje y retire el interruptor de neutral con una llave abierta de 17 milímetros. Asegúrese de retirar la arandela. Retire el sello de aceite. Afloje la placa de bloqueo del tornillo de la copa de la flecha con un destornillador de cabeza ranurada. Sostenga la copa de la flecha con una herramienta especial. Afloje y retire el perno de la copa de la flecha con una llave de tubo de 13 milímetros. Retire la copa de la flecha y separe el tornillo con la placa de seguridad. De manera similar, retire otra copa de la flecha y separe el tornillo con la placa de seguridad. Retire la varilla indicadora de nivel de aceite del lado del diferencial. Afloje y retire el interruptor de marcha atrás con una llave abierta de 14 milímetros y 17 milímetros. Asegúrese de extraer la arandela. Afloje y retire la tuerca del conjunto del engrane de velocímetro con una llave de tubo de 10 milímetros. Retire el conjunto del velocímetro. Retire la junta. Desmontaje del engrane de velocímetro. Retire el pino del engrane del velocímetro. Afloje y retire el tornillo de la boquilla con una llave abierta de 8 milímetros. Quitar el adaptador de engranajes del engrane de velocímetro. Retire el engranaje del velocímetro. Afloje y retire todos los tornillos de la cubierta del diferencial con una llave de cubo de 8 milímetros.
Retire la tapa del diferencial. Retire la junta. Retire ambas guías. Retire el conjunto del diferencial. Retire el resorte del engranaje de marcha atrás con unos alicates. Retire el pasador partido con un cincel y un martillo. Retire la leva de control de la marcha atrás. Retire el engrana doble. Asegúrese de extraer ambas arandelas. Retire el engrane de marcha atrás. Retire las horquillas de marcha atrás. Asegúrese de que haya una junta tórica. Desmontaje del diferencial. Desbloquee todos los tornillos con destornilladores de cabeza plana. Afloje y retire todos los tornillos con una llave de tubo de 13 milímetros. Engranaje diferencial separado. Retire el engranaje planetario. Retire el pasador con un alicate de punta. Separe el pasador del diferencial del conjunto. Retire el engranaje cónico. Retire la arándela del engranaje cónico. Retire el equipo de satélite. Desmontaje de la tapa del diferencial. Retire el sello de aceite. Retire el sello de aceite del engrane de velocímetro. Retire el cojinete del diferencial con una varilla y un martillo. De la misma manera, retire el cojinete del velocímetro. Afloje y retire los 3 tornillos del cárter principal con una llave de tubo de 8 milímetros. De la misma manera, afloje y retire los 9 tornillos del cárter del lado del magneto con una llave de tubo de 8 milímetros. Separar ambos cárteres con una varilla de plástico y un martillo. Retire la junta. Retire 2 guías. Separe el conjunto del siguenal del cárter. Retire la arandela del siguenal. Retire la arandela del contraeje. Conjunto de contraeje separado. Eje principal separado con engranaje de grupo y arandela. Conjunto del lado del embrague del cárter. Afloje y retire el tornillo del tubo del respiradero con un destornillador de cabeza Phillips. Retire el tubo de ventilación. Separe el resorte del eje de arranque manual con un destornillador. Retire el conjunto del eje de arranque manual. Retire la arándela del eje de arranque manual. Afloje y retire el tornillo guía del engranaje de arranque con un destornillador de cabeza Phillips. Retire el engranaje de arranque. Afloje y retire el tornillo de la placa de resorte con un destornillador de cabeza Phillips. Retire la placa de sujeción y los tornillos.
Retire las placas de resorte. Retire la almohadilla de goma. Afloje y retire el anillo de seguridad con unas pinzas para anillos de seguridad internos. Retire el cojinete de bolas con una varilla de plástico y un martillo. Del mismo modo, desmontar el rodamiento de agujas. Retire el anillo de seguridad del eje de arranque manual con unos alicates para anillos de seguridad externos. Retire el asiento del resorte de retorno. Retire el resorte. Desmontaje del conjunto del eje principal con unos alicates para circlips externos. Retire el circlip del eje principal junto con la arandela. Saque los engranajes de velocidad del eje uno por uno. Abra la arandela de seguridad con un destornillador de cabeza ranurada. Afloje y retire el bastagonía con una llave abierta de 10 milímetros. Extraiga la palanca de cambios. Retire el collar junto con la bola de acero y el resorte. Saque la cruz, girándola en la ranura provista en el eje. Saque la arandela. Retire el anillo de seguridad con unas pinzas para anillos de seguridad externos. Retire el sello de aceite del siguenal. Retire el sello de aceite del diferencial. Retire el sello de aceite del eje de arranque manual. Retire el sello de aceite del contraeje. Retire el cojinete de bolas de la contraflecha con una varilla de plástico y un martillo. De la misma manera, retire el cojinete de bolas del diferencial. Gracias.